Bienvenidos a todos, gracias por compartir con nosotros una nueva entrevista, hoy con el escritor de novela histórica Juan Francisco Ferrandis. Juanfran, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Muy bien, contentísimo de estar con vosotras, de charlar un poquito de literatura y de todo lo que nos salga. Muy bien, queríamos darte las gracias por permitirnos compartir este espacio, dada tu agenda, donde vamos a hablar de las cosas que más nos gustan, que son los libros, y conocer a las mentes maestras que están detrás de las historias que más nos conmueven. Así que vamos de lleno con esta entrevista, Paola. Perfecto, para conocer un poco a nuestro invitado, Juanfran es licenciado en Derecho de la Universidad de Valencia y con una mente inquieta que al imaginarse historias se vuelca a escribirlas. Es autor de Secretum Templi, Las Horas Oscuras, La Llama de la Sabiduría, La Tierra Maldita y finalmente, publicada en marzo del 2021, El Juicio del Agua. Este libro es una novela que nos descrea en una época oscura, llena de supersticiones y miedo, y una etapa de la historia en donde dirimir la inocencia o culpabilidad de alguien se recurría a los sacrificios o ordalías. Y nos detalla la lucha para implantar la justicia a través del derecho romano. De por sí, interesante y súper especial este libro. Maru, cuando quieras, adelante. Muy bien, bueno, Juanfran, bienvenido nuevamente. Y lo primero que nos gustaría preguntarte es ¿cómo cambió tu vida desde que un jueves allá por enero del 2011 recibiste la llamada de Editorial Grijalbo que decían que querían apostar por la novela Las Horas Oscuras? ¿Cuánto ha cambiado tu vida en el día a día desde ese momento? Pues ha cambiado absolutamente, absolutamente, porque yo desde que empecé a trabajar veía que la aridez del derecho necesitaba ser compensado con algo, ¿no? Y ese algo fue el paso que di de ser lector, de ser como vosotras, un apasionado de la lectura y de los libros, a querer enfrentarme a alguna historia, ¿no? Entonces, bueno, eso empezó un poco como casi de una manera terapéutica. Yo no había escrito nada antes, es decir, bueno, alguna cosita, pero sin la menor intención de publicarla. Pero a partir de ahí empecé a trabajar este tema, a intentar perfeccionarme. Os estoy hablando de mucho antes de 2011, os estoy hablando de 2003. Y ahí publiqué Secretum Templi al final, en una editorial muy pequeñita, en lengua valenciana. Es decir, bueno, algo muy reducido, pero son cosas pequeñitas, pero son importantes, porque lo primero que tiene que hacer saber alguien que quiera escribir es algo muy sencillo. ¿Voy a ser capaz de comunicar? ¿Voy a ser capaz de una historia que yo tengo en la cabeza que me puede parecer fantástica? ¿Voy a ser capaz de que una persona que está delante de unas páginas, que al final es un papel y tinta, me va a entender lo que yo quiero contar? Pues bueno, lo conseguí con esa primera novela discreta, pero que bueno, que tuvo su éxito en esta zona local, y eso me dio el aire de seguir, ¿no? Entonces, bueno, pasó un tiempo y cuando presento el libro a Grijalbo pasan meses. De hecho, unos poquitos días antes de esa llamada que comentabas tú, me vino a la cabeza volviendo del trabajo en el coche diciendo: madre mía, hace mucho tiempo ya que no sé, que mandé la novela y no me han contestado, tendré que pensar en otra editorial para enviarla, porque al final siempre el primer paso de un escritor es enviar a editoriales y la mayoría siempre suele ser un no, ¿no? Y aquella llamada me lo cambió todo. Eran las 11 y pico de la mañana, yo iba a bajar en el ascensor del trabajo, iba a tomarme un café. Sonó el teléfono, vi un número que no conocía, me temí que fuera publicidad, estuve a punto de no cogerlo. Cuando descolgué y habló alguien, era un chico, una voz totalmente átona, es decir, yo a veces lo he contado porque de hecho ahí sí que creí que era publicidad, porque fue: hola, buenos días, es usted Juan Francisco Ferrandis, mira, le llamamos de... Y claro, le llamamos de Grijalbo, no sé qué, y ahí se me encendió una luz, ¡pum! Grijalbo, o sea, a ver, un momento, y cuando yo reaccioné, el chico que me hablaba reaccionó también. Yo no sé si es que tenía un mal día o... Después supe que era un becario que estaba allí, le habían dicho: llama a este porque... Bueno, esa llamada lo cambió todo, fue para organizar una reunión con la editora, con mi editora Ana Liarás, y a partir de ahí, ya os digo, se han sucedido una serie de novelas. El ámbito profesional del jurídico he tenido que ir compatibilizándolo con la literatura, que es mi pasión,
Y bueno, y ahí estoy, ¿no? Cada vez basculando más hacia los libros, pero encantadísimo de contar historias, ¿no? Así que nada, sí que fue una llamada importante, sí. Qué lindo, linda historia. Importante esa llamada. Gracias a Dios la atendiste. Sí. Bien. Bien. En tu página web mencionas, no quiero relatar la historia, sino invocar el alma de sus habitantes, vivir sus vidas, sentir sus pasiones y estremecerme con sus vivencias. ¿Cómo te preparas normalmente para cumplir ese objetivo? Ese es mi objetivo principal, ya no solo cuando escribo, sino cuando viajo o visito algún lugar histórico. Es un ejercicio que trato de hacer, además es un ejercicio consciente, es decir, yo voy a una catedral o voy a un lugar antiguo y trato de imaginarme, trato de borrar lo que hay delante, esa tienda de souvenirs, esos turistas con sus gorras, y trato de imaginarme cómo era aquello, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo hacerlo como puro hobby, ¿no? Como una ficción, ¿no? Un ejercicio mental, sino para escribir a ese esfuerzo que haces in situ, hay que añadirle la documentación, ¿no? Pero claro, te vas enriqueciendo, es decir, en este caso Barcelona, buscas documentación de cómo era esa Barcelona en el siglo XI, buscas qué calles había, dónde estaba la muralla, qué había, qué no había, y después vas allí y tratas de hacer ese ejercicio que suelo hacer, ¿no? Yo lo llamo que hay varias documentaciones. Una es la que todo el mundo tiene en la cabeza cuando hablamos de documentarse, que es leer libros, buscar artículos, visitar bibliotecas, en fin, entrevistarte a lo mejor con algún profesor, en mi caso que es novela histórica de historia. Pero hay una documentación sensorial que es la que yo pretendo que aunque no salga en el libro, porque lógicamente estamos en el siglo XXI y por ejemplo, Barcelona nada tiene que ver con aquella, pero da igual, el hecho de estar allí, el hecho de caminar desde una punta de aquella ciudad histórica, es decir, el casco antiguo, lo que queda de aquella Barcelona, yo sé dónde está, ¿no? Entonces me puedo situar en un extremo e ir caminando al otro y en 5 minutos cruzas Barcelona. Hoy en día necesitarías pues 5 o 6 horas, ¿no? Es decir, y estás tú en tu mundo interior imaginando pues que estás en una parte de la población y llegas a la otra. Y todo eso es ¿para qué? ¿Para qué es eso? Pues simplemente para intentar, en la medida de lo posible, cuando yo cuento la historia, que el lector esté allí. Es decir, yo no quiero que aprendáis historia con el juicio del agua, ni con... Yo quiero que viváis una historia, que viváis una aventura, que viváis la vida de unos personajes en una época. Y ya está, es decir, si queréis saber historia de tal sitio, id a las bibliotecas, id a las enciclopedias, a los libros especializados, id a los historiadores. Ellos os contarán la historia. Yo no, yo soy un novelista, yo cuento historias de gente, ¿no? Me las invento y las mezclo con historias reales y eso es lo que hago yo, ¿no? Entonces, para eso no me sirve solo saber historia, sino tengo que intentar transmitirla, ¿no? Y necesito hacerlo bien y es para mí un reto, ¿no? Y cuando un lector me dice, me he sumergido con tu libro, he estado en la Edad Media, para mí es un éxito. Si no es así, pues es un fallo. Es decir, tengo que mejorar y en la siguiente tengo que hacerlo mejor. Y eso lo tengo muy claro, ¿eh? Muy bien. Creo que es un objetivo cumplido. Eso iba a decir que con el juicio del agua, Paula lo leyó antes que Maru y yo, y nosotras quedamos extasiadas con el libro, con todo de principio a fin, y bueno, así que objetivo cumplido, así como dijo Paula. Pues me alegro muchísimo, para mí es el mejor halago, ¿eh? Más que otro tipo de halagos que le pueden hacer a un libro, eso, es decir, el hecho de que la persona que lo lea se sienta, que a mí me pasa como lector, yo busco eso, busco que el autor me traslade. No me interesa tanto sus, a lo mejor, reflexiones personales o lo que él nos quiere transmitir en la novela, sino el hecho de estar allí, ¿no? El hecho de, si es histórica, como si es de ciencia ficción, ¿no? Estar en donde sea, pero estar, ¿no? No ser un observador
que está viendo, sino estar, y eso es básico. Entonces, si para vosotras lo he conseguido, pues es el mejor halago que puedo recibir de verdad, ¿eh? Definitivamente sí. Yo le comentaba a las muchachas, pues yo fui la que vendí para que leyeran el libro y buscara al autor. Y les decía que a mí yo soy muy amante de Ildefonso Falcones también. Me parece un tremendo escritor. Y yo leer tu novela fue como leerlo a él también, con sus distancias y con sus diferencias, pero digo, en sumergirte en una historia, en unos personajes, vivir y doler, y que te duelan esos personajes, porque en una de esas Maru también nos decía, ¿hasta cuándo va a sufrir el pobre? Sí que es verdad, eso es verdad. Mira, de hecho, Ildefonso, él publica en la misma editorial, es decir, somos los dos de Grijalbo, yo lo conozco. No tenemos un trato muy estrecho porque él vive en Barcelona y yo vivo en Valencia, pero nos hemos encontrado en eventos y la verdad es que muy bien, ¿no? Yo siento una profunda admiración por él, es uno de mis referentes, ¿no? A la hora de leer novela histórica. Y sí, yo creo que lo que tratamos de hacer, él, yo y por supuesto otros muchos, por eso salen este tipo de novelas, es, claro, queremos vivir muchas vidas de aquella época en una sola, ¿no? De alguna manera, en este caso, en El juicio del agua, Robert aglutina a muchos estudiantes de aquella época, muchos personajes que trataron de buscar una justicia mejor, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando concentras en alguien tanta cosa, pues te sale eso, ¿no? Te sale una vida azarosa, una vida llena de contratiempos, de obstáculos, y sí que es verdad que en algún momento el pobre lector se queda desalentado de decir, madre mía, cuánta cosa le está pasando, ¿no? Pero bueno, de alguna manera también es cierto que hay que aprovechar el viaje para vivirlo de manera intensa, ¿no? Y ya que nos sumergimos y hay 600 páginas por delante, pues oye, que pasen cosas, ¿no? Que pasen cosas y que veamos muchos escenarios. Y eso yo creo que, bueno, pues de alguna manera enriquece, ¿no? Enriquece los textos. Es así, y ya vamos a hablar de eso justamente. Ahora, una pregunta, Juanfran, de todas las épocas de la historia, ¿qué es lo que te tiene cautivado y centrado en la Edad Media? Pues esa es una buena pregunta porque yo realmente, aunque sí que es verdad que a nivel de escritor estoy centrado en novela histórica, a nivel de lector no es así, es decir, a nivel de lector yo me nutro de muchos géneros y mucha literatura también contemporánea, género negro, ciencia ficción, fantasía, es decir, y dentro de la historia me interesa igual prácticamente desde el Paleolítico hasta el siglo XVIII, es decir, no desprecio nada, pero unas cosas te van llevando a otras, es decir, todas son de la Edad Media, pero no lo tenía previsto así. Sí que es cierto que cuando también te centras en una época, te vas sintiendo cómodo en la época, unas documentaciones que claro, normalmente el escritor, la documentación que maneja, ya me refiero esta vez a papel, ¿no? Es decir, a artículos, libros, pues claro, muchas veces no abarcan concretamente unos años, sino que abarcan una época. De tal manera que cuando yo me preparé las horas oscuras, empecé a aprender muchas cosas de la Edad Media, cosas que me sirvieron después para las siguientes. Y a medida que he ido profundizando en las siguientes novelas, me han ido sirviendo para las siguientes, de tal manera que me he visto atrapado, estoy atrapado en la Edad Media, ¿no? Encima, bueno, pues mis lectores les ha gustado y ahora os soy sincero, me da un poco de miedo. Una parte de mí le gustaría cambiar de época, pero dar un salto radical. No, por supuesto, la Edad Moderna, pero a lo mejor pues irme varios siglos adelante o atrás. Y otra parte de mí, quizás la más sensata, le da un poco de miedo porque de alguna manera ya eres un hombre medieval de alguna forma y bueno, me siento cómodo ahí, entonces no sé si seguiré en la Edad Media. Es probable que, no sé si todas mis futuras novelas, espero que sean unas cuantas, sean todas de la Edad Media, pero seguro que algunas sí que lo serán, ¿no? Así que bueno, pues vamos, me estoy haciendo eso, medieval. Esperamos que sean unas cuantas. Gracias. Así es.
Bien, y tomando esto que venías contando de la documentación, de los distintos tipos de documentación y demás, la novela histórica en particular lleva muchísima documentación y esto muchas veces implica mayor trabajo que hasta la propia escritura de la novela, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó en el caso del Juicio del Agua el proceso completo de investigación y escritura hasta que la novela, digamos, estuvo lista? Pues mira, en principio el periodo puro dedicado a la novela serían 2 años. Como te he dicho, yo ya conocía bastantes cosas de mi anterior novela, es decir, de hecho, El Juicio del Agua nace de lo que yo aprendí en La Tierra Maldita. Por tanto, aunque sean 2 años, súmale algo más, porque ya le dediqué a esa documentación cierto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues en esos 2 años hay 1 año en el cual estás leyendo, estás dejándote llevar un poquito por la época, haciendo mi propio viaje iniciático, ese que después trato de trasladar. En ese momento no hay tanta cosa preconcebida, es decir, hay personajes, pero están difusos, hay zonas, hay posibles aventuras. Y una de las cosas, cuando decimos que hemos tardado 1 año o 2 años en escribir una novela, todo el mundo se echa las manos a la cabeza, ¿no? Y parece que sea un gran esfuerzo, lo es, pero es cierto que a veces no es tanto el esfuerzo de leer cosas y de meter, sino de sacar cosas, es decir, de eliminar cosas. A mí eso me cuesta horrores, porque cuando entras tanto en una época empiezan a haber muchas anécdotas históricas, desconocidas, curiosas, interesantes, que te gustaría contar. Los personajes, yo intento que mis novelas tengan bastantes personajes con roles diferentes y eso también te enriquece y te parte un poquito el corazón. Me refiero, yo quiero seguir a Robert, quiero ver cómo él trata de luchar por la justicia, pero se me cruza por medio Salomé, que es una juglaresa. Es un personaje, ella no es histórico, pero todo el norte de España está lleno de Salomés, está lleno de capiteles con esas chicas que están, incluso a veces es como un cómic porque te las ves con los brazos en jarra, escuchando la música, y en el capitel siguiente te la ves dando una voltereta y es la misma, es decir, como si la hubieran representado empezando el baile y en pleno baile, ¿no? Y los historiadores las llaman Salomés, refiriéndose a la Salomé que pidió la cabeza de San Juan, pero no representa realmente a ese pasaje bíblico, representa a juglaresas de verdad que había. Claro, una mujer libre en la Edad Media que iba por los caminos bailando y tal, eso tiene una fuerza que te arrastra. Y os lo cuento así porque como autor, cuando estás en ese proceso creativo y llegas a sufrir, supongo que algunos escritores os lo habrán comentado, que los personajes cobran vida en tu cabeza y empiezan todos a tirar, a intentar tener protagonismo, ¿no? Entonces, os he dicho, hay que cortar, es decir, yo como autor digo, no, esta es la historia de Robert y me sabe mal Salomé, pero esta vez tendrás un papel secundario, quizás algún día asumas un rol de protagonista, a lo mejor con otro nombre y en otra situación, y serás tú, pero esta vez te tienes que contener, ¿no? Y ese proceso pasa, ¿no? Entonces, cuesta mucho quitar, ¿no? Y además, no solo cuesta, sino que es fundamental para que un libro salga bien. Para un buen libro es más lo que el autor ha quitado con pena y dolor que lo que aparece. Si queréis os cuento una anécdota que me pasó, que es también para aquellos que nos vean, ¿no? Y tengan en su cabeza escribir, tengan en su cabeza mandar algo a una editorial. Y esto sirve para novela histórica, pero puede servir para otros géneros. Ellos llaman en su jerga que cuando metemos mucha información, porque nos hemos documentado mucho, si no está eso muy fino, se nos ven las fichas, dicen. Se te ven mucho las fichas, refiriéndose a fichas que a veces usamos para manejar la documentación. A mí me pasó en las horas oscuras una situación. Yo entonces era un escritor novel, había dedicado meses y me había gastado dinero comprando libros sobre libros antiguos que se conservaron en la Edad Media. Aquella novela va de la conservación de los libros antiguos en un monasterio y yo me había documentado muy bien
incluso qué libros habían sobrevivido, cómo habían sobrevivido. Entonces, hay una escena en el libro, casi al final, en el cual los protagonistas están siendo perseguidos por el antagonista, pero o sea, están huyendo para tratar de sobrevivir. Claro, en esa huida, además así muy tormentosa, muy acelerada, que están sufriendo y tal, y el lector está un poco a ver qué pasa ahí, porque además el malo de esa novela es muy malo, ¿no? Entran a la biblioteca los que están huyendo y de repente se paran. ¡Oh! Y ven la biblioteca, ¡qué maravilla! Y cogen un libro, lo abren. Claro, yo me había documentado de incluso párrafos de esos libros antiguos, perdidos, de la filosofía griega que se habían conservado en la Edad Media. Y ahí se me vieron las fichas porque yo dedicaba 1 o 2 o 3 páginas del libro de mi novela a repasar textos antiguos. Claro, la editora me dijo, tú si estás huyendo para salvar tu vida te pararías a mirar libros en una biblioteca, es decir, y ahí yo caí, pero os juro que algo tan evidente que cualquier lector habría notado enseguida, yo estaba tan entusiasmado en mi documentación y en lo que había llegado a saber de esos libros, lo interesante que me parecía, que no me daba cuenta. Yo creía que era lo natural que se pararan mis personajes a mirar libros, ¿no? Y eso evidentemente no salió en el libro que se lee hoy en día, es decir, lo tuve que quitar y tuve que sacrificar mucho esfuerzo, ¿no? Todo este rollo es para deciros eso, ¿no? De deciros que la documentación es importante, el tiempo que se dedica a ella es importante, pero lo más importante es la selección, ¿sabes? Puede haber una novela que esté documentada en 3 meses, pero si ha cogido lo justo y necesario, puede salir una obra maestra perfecta, ¿eh? Y hay gente que puede estar 5 años documentándose y sale un ladrillo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Sí, por eso le llaman matar a tus hijos, el hecho de cortar las partes, porque realmente cuesta mucho. Y uno piensa que ya que me tomó tanto trabajo escribirlo, quiero que esté, pero a veces es difícil identificar esas cositas que están de más, pero es muy importante, sí. Así Además, es. Por Dime. Los escritores que han pasado por acá por el programa de novela histórica, cuando le tocamos el punto de la documentación, concuerdan contigo al decir que quitar cuesta muchísimo y les cuesta de verdad. Pero bueno, bien, sigamos. Cuando uno piensa en la historia del derecho, que está centrado mucho de la temática del juicio del agua, el cual no es un tema que todo lector tenga muy frecuente en sus libros, ¿verdad? Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿por qué arriesgarse con esa historia en particular para el juicio del agua? Y si confiabas en que iba a ser tan bien recibida como fue tu libro. Mira, yo tuve mucho miedo, ¿no? De hecho, cuando cogí la idea del juicio del agua en un artículo de una profesora peruana de Derecho que hablaba de los derechos humanos y se remontaba a la Edad Media para empezar a hablar de derechos humanos, lo cual a mí me sorprendió porque, bueno, los derechos humanos es relativamente reciente, claro, relativamente reciente tal y como los conocemos, pero al final el origen de las cosas suelen ser pequeños pasos que da la humanidad, muy tímidos, y que tal vez pueda durar siglos, ¿no? el proceso, pero al final desemboca en esto, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de que no se había escrito nada sobre cómo empezó la humanidad a transformar la justicia, ¿no? Y eso yo le tenía que unir una anécdota que es bastante reciente, pero que también da idea de cómo somos los seres humanos, ¿no? Y de la importancia que tuvo esto. Mirad, os cuento una anécdota muy rápida. En el año 94, un matrimonio inglés, allí en Inglaterra, es asesinado por un corredor de seguros. Se había enterado este corredor que ellos habían cobrado un dinero del seguro y este hombre tenía deudas de juego y tal, y entró y los mató. Es decir, al hombre le dio un tiro y a la mujer le dio 4 tiros, incluso el cuarto, mientras ella estaba llamando a la policía. Bien, habían bastantes indicios, fue detenido,
fue encarcelado, se formó un jurado popular y se hizo un juicio. Vale. Se le condena a cadena perpetua a este señor y bueno, parece que sea pues, un proceso escabroso, pero no deja de ser un caso más. A los poquitos días de haberse dictado la sentencia, llega un anónimo al juzgado de unas 2 páginas, sin firmar, manuscrito, y eso genera un tsunami a nivel jurídico en toda Inglaterra. El juicio se anula, no se habla de otra cosa en los medios, se cuestiona todo el sistema judicial inglés, se cuestiona el jurado, se cuestiona todo. Y dices, ¿cómo es posible que un anónimo sin firmar manuscrito sea capaz de sacudir los cimientos de la justicia de un país, ¿no? Bueno, pues, ¿sabéis qué contaba el anónimo? El anónimo lo que contaba lo había escrito un miembro del jurado diciendo que la noche anterior, estando reunidos en el hotel, 4 miembros del jurado hicieron la ouija. Contactaron supuestamente con una de las víctimas y le preguntaron si este señor era el asesino. La ouija dijo que sí y ellos decidieron decir que sí. ¿Esto qué es? Esto es una ordalía. Entonces, a mí este tipo de cosas que pasen en el siglo XII, pues bueno, vale, estamos en la Edad Media, es una época oscura, es una época que gira en torno a la guerra, a la batalla, que pasen a las puertas del siglo XXI es lo que nos asusta, ¿no? Entonces, para mí, escribir El juicio del agua era una manera de contar, por supuesto de hacer ese viaje en el tiempo, pero de contar al lector que no estamos tan lejos de ese pensamiento mágico, no estamos tan lejos, creemos que hemos avanzado mucho, pero no lo estamos. Entonces, irte al origen, conocer lo que luchó esa gente, porque Robert, como os digo, representa a todo un grupo de estudiantes que empezaron a estudiar una nueva manera de pensar, que era el antiguo derecho romano, que se había olvidado, una manera de pensar basada en la razón, basada en las pruebas y basada en los argumentos lógicos de decir, tú has hecho esto, hay estas pruebas y por tanto la consecuencia es esta. Y no que tú has hecho esto y yo pues he hecho no sé, caliento un hierro al rojo vivo y lo coges y si no te quemas pues tienes razón y si te quemas pues no. Es decir, o el juicio del salvage, es decir, el juicio de meter a 2 niños en el agua y ver que se hunde. Este tipo de cosas que hoy en día nos parecen barbaridades, pues en aquel momento estaban justificadas, se luchó mucho por erradicarlas, pero no estamos tan lejos de aquel pensamiento y eso es lo que yo quiero que se quede en el lector, ¿no? Aparte de vivir una historia como lector, de vivir una aventura, pero que se quede ese regusto de decir, bueno, hay que proteger la justicia, ¿no? Y hay que estar vigilantes para que tengamos nuestros derechos y que, bueno, que la justicia pueda ser para todos, ¿no? Y eso me interesaba contarlo. Y es parte un poquito como lo que tú dices en tu nota final en el libro, de que lo damos por sentado en nuestra época, ¿no? Y que no necesariamente está por sentado. Efectivamente, es decir, yo recuerdo cuando estaba corrigiendo el libro, estábamos en plena pandemia, supongo que, bueno, tanto en Argentina como en Venezuela también tuvisteis vuestros confinamientos, es decir, y bueno, estaba plenamente justificado, está claro, pero no dejó de ser que alguien nos dio la orden y nos quedamos todos en casa, ¿no? Yo a veces cuando estoy dando una charla, pongo un ejemplo un poquito más radical, ¿no? Pero un poco para ejemplificar este tipo de cosas, ¿no? Y es, por lo menos nosotros nos pavoneamos mucho de nuestras garantías. Yo hablo aquí en España, la experiencia es que hoy en día todo el mundo tiene garantías, obligaciones, cuantas menos mejor, alardeamos, ¿no? Y estamos muy tranquilos que nadie nos va a tocar un pelo por decir algo. Y si estoy en una presentación y digo, de repente ahora entra alguien con una metralleta y se nos acabaron nuestros derechos, es decir, punto, se acabó, es la ley del más fuerte. Entonces, en la época romana hubo una serie de juristas que se dieron cuenta de que no se podía juzgar con suertes y poniendo esto en manos de los dioses y desarrollaron toda una ciencia basada en la razón para tratar de hacer justicia. En la Edad Media, cuando cae el derecho romano, se hunde
y se nos olvida. Y pasamos a otra vez pues a hacer todo tipo de pruebas para ver quién tiene la razón. En el siglo XII estos estudiantes lo recuperan, ¿no? Recuperan ese antiguo derecho, lo traducen, estaba prácticamente perdido, y nos traen esas leyes, porque claro, yo en el juicio de la no trato tanto de hablar de derechos romanos, sino de la manera de pensar, es decir, nos cambiaron la manera de pensar y la manera de hacer justicia. Ya os digo, si una vez se inventó, se olvidó, se ha recuperado, ¿quién nos dice que no se puede volver a olvidar? Y eso es la conclusión de este libro, ¿no? Yo lo que quiero es que quede el pozo de que el ser humano tiene una capacidad de envilecerse muy rápida, ¿no? Y lo que puede costar muchísimo tiempo en conseguirse se puede destruir en nada, en 2-3 generaciones ya se nos habría olvidado nuestras constituciones, nuestros derechos, o sea, nuestros nietos y nietas, si ahora perdiéramos nuestros derechos, ellos ya verían la injusticia como algo natural. Y eso es un poco lo que no podemos permitir. Correcto. Ahora, en tu narrativa, hablando un poquito de lo que acabas de decir, que no querías abocar el libro a que fuera de derecho directamente, ¿no? Hay un buen balance entre esa trama, la acción, las descripciones, así como también la ambientación, ¿no? ¿Cómo lograste ese equilibrio? Porque, como bien dijiste, es fácil perderse en datos históricos, pero Sí. tampoco te perdiste en el personaje, aunque sí tiene un buen peso y un buen trasfondo, pero tampoco te perdiste en las descripciones de la Barcelona en donde estaba, en la Bolonia donde estaba. ¿Cómo lo hiciste? Esta novela, yo reconozco que la parte que más me costó fue esa. Yo os he dicho, cuando yo me planteaba esta historia, yo la veía que podía ser una buena historia y podía ser muy interesante y muy inédita, pero al mismo tiempo me daba miedo. Me daba miedo por si no era capaz de hacerla entender. Daros cuenta que lo primero que he dicho en esta entrevista ha sido que el reto principal para mí fue de una historia de mi cabeza que saltara al papel y que la entendiera otro. Para mí es muy importante que el lector lo entienda y sobre todo yo no escribo para gente, para juristas, no escribo para gente que haya estudiado, no escribo para mentes inteligentes, yo escribo para todo el mundo y quiero... Mi madre no fue al colegio, mi madre vivía en una masía retirada y iba un maestro por las casas aisladas, es decir, yo sí que pude estudiar. Yo quiero que mi madre entienda mi libro y si no lo consigo, he fracasado como autor. Y eso para mí es así, por lo menos en mi caso, ¿no? Entonces, todo esto os lo cuento porque yo fui a la editora y con mis dudas, ¿no? Yo quería esta historia, pero me daba miedo escribirla por si no era capaz. Y ella fue quien me alentó. Ana Liarás, que es la editora, me dijo, tienes que hacerla porque es una buena historia y lo que tenemos que hacer es irnos a la médula de la justicia, al espíritu de la justicia, no tanto a lo que llamamos en jerga jurídica el derecho positivo, es decir, la ley cual, ley tal, te dice esto, no. Ir al espíritu de esto es justo, esto es injusto, porque eso sí que es inherente a todos los humanos, es decir, todos tenemos esa capacidad más o menos de entender lo que es justo, lo que es injusto, y aunque podamos o no hacer justicia y aunque sepamos o no leyes, ¿no? Pero yo iba ahí, ¿no? Entonces, os he dicho, ya os lo he dicho, me costó mucho, ¿no? Y me alegra si para ti, no sé si alguna de vosotras tenéis formación jurídica, pero si no la tenéis, tú la Maru tienes. es abogada. Pues claro, yo lo que buscaba es que la gente que es abogada, pues a lo mejor le da otra lectura y le ve una cosa diferente, le ve puntos que a lo mejor mucha gente no los ve, pero lo que quiero es que quien no sea abogado, quien no haya estudiado, que se lea el juicio del agua y que también lo disfrute, ¿no? Y ese fue el gran esfuerzo, ¿no? Prescindir del derecho más positivo, más de ley y irme más a la justicia. Y bueno, pues ese fue el reto que me impuso la editora y es a lo que más tiempo tuve que dedicar, sobre todo en las reescrituras, ¿no? En pulir el libro y en ir quitando esto, quitando lo otro, para que quedara una cosa sencilla, pero que al mismo tiempo tuviera cierta profundidad, ¿no? Tampoco quería quedarme yo en lo superficial, ¿sabes? Sino que, bueno, que también
yo confío en el lector, ¿no? En que el lector se esfuerce también en meterse en la historia y en tratar de comprender cómo piensan y por qué lo hacían eso y por qué decidieron hacerlo así. Yo creo que como lector también yo trato de zambullirme en la historia, no solo el trabajo que hace el escritor. Las novelas tienen una parte que es el lector, ¿no? Y nunca se nos tiene que olvidar. De hecho, las novelas brillan o no brillan por el trabajo del autor, pero también en parte por la recepción de los lectores, ¿no? Y cómo, si la historia les ha entrado y les ha llegado al alma, ¿no? A partir de ahí se generan muchas cosas bonitas y eso es importante. Correcto. Sí, a mí realmente me fascinó cómo lograste hacer interesante justamente algo que tiene que ver con el derecho, que por lo general uno cuando estudia eso, el resto de la gente suele decir qué aburrido, o por qué te gusta eso. Y realmente me sorprendió lo bien que lo lograste. Ahora, hablando todavía del juicio del agua, uno de los fuertes, digamos, de la historia son los personajes, que, como comentábamos al principio, pasan por todo tipo de cosas y logran todo tipo de cosas, es decir, son personajes fascinantes, pero que a la vez no pierden credibilidad. ¿Cómo fue el desarrollo de los dos personajes principales, Robert de Tramontana y Blanca de Corviú? Bueno, pues yo con ellos tengo un trato casi a nivel personal. Cuando digo esto es porque yo al principio, en el embrión de la novela, salía a pasear a mi perro y trataba de dialogar con ellos. Y cuando digo estos, no había nada cerrado. De hecho, tuve hasta dudas de quién debería ganar esa primera ordalía, ¿no? Esa de cuando eran niños. Y desarrollé en mi mente lo que hubiera pasado si hubiera perdido Blanca, ¿no? Porque al final hubiera supuesto también la ruina de su casa o hubiera supuesto un problema. Su padre a lo mejor lo hubiera despreciado, hubiera terminado, no lo sé, confundiéndose con Salomé. Es decir, había muchas posibilidades. Yo lo que trato es de enfrentar a los personajes. De hecho, bueno, en primer lugar tengo que decir que los personajes en sí son arquetípicos. A mí sí que me gusta fijarme en los arquetipos y trazar personajes que intentar que sean diferentes también para que el lector sea fácil distinguirlos, ¿no? y viva ciertas sensaciones y emociones con unos y otras diferentes con otros, ¿no? Y a partir de ahí desarrollo lo que se estaba contando, ¿no? Desarrollo situaciones y me los imagino en distintas situaciones. Algunas terminan saliendo en la novela y otras no, pero a mí sí que me gusta mucho pensar bien los personajes y por eso es por lo que me hacen sufrir tanto, ¿no? Eso, la frase que has dicho, ¿no? De matar a tus hijos. Bueno, es una frase que, bueno, es bastante gráfica de lo que al final terminamos haciendo. Si a lo mejor no los matamos del todo, pero sí que los encerramos o los encorsetamos, porque muchas veces los personajes, sobre todo si son arquetípicos, pueden dar mucho de sí, ¿no? Y a veces incluso hasta se te dispersan. Y bueno, yo esta novela sí que tenía claro un objetivo y era que quería que fuera lineal. Es decir, eso sí que lo tenía claro desde el principio porque yo sabía que el tema del derecho iba a costarme mucho, tenía que esforzarme mucho, aunque fuera comprensible lo que hemos hablado antes. Entonces no me podía permitir el lujo de pues, desarrollar a Salomé en su ámbito más personal. Me refiero a seguirla en sus correrías por ahí, o seguir a otros personajes, o desarrollar incluso a los antagonistas de manera más profunda. Yo me puedo sentir tentado a ello, pero claro, al final lo que estamos hablando un poco ya, lo que hemos hablado antes, ¿no? Hay que quitar cosas y en esta yo quería contar la historia de Robert, ¿no? Entonces, hasta Blanca, por ejemplo, ya os digo, al principio sí que pensé más en ella y al final decidí que si el protagonista era él, ella planearía durante toda la novela, conoceríamos su historia, aunque fuera en un raconto al final, todo lo que había padecido, porque era así a lo mejor a veces de dura, a veces de fría, ¿no? Pero al final conocemos las razones, ¿no? Pero claro, no podía desarrollar toda su historia en profundidad y en todo su dramatismo,
porque si de por sí ya la novela es un buen ladrillo, ¿no? Pues no, pues hubiera sido el doble, ¿no? Y al final, pues hay que controlar eso. Y eso es, así es como lo hago, ¿no? Un poco vivo con ellos mucho tiempo, dialogo con ellos, pienso en ellos constantemente y van saliendo, ¿no? Y se va fijando, ¿no? Pero lo que os digo, tienes que tener acotado los límites, ¿no? Hay unos límites y de ahí no nos podemos salir. A partir de ahí ya vas siguiendo y vas quedándote con quien te quieres quedar. Bien. ¿Contemplaste la posibilidad de por ahí escribir otra historia en torno a Salomé? Sí, sí, es lo que os contaba, es decir, el tema de estas mujeres que a mí me fascinó, ¿no? Porque claro, en la Edad Media, aquí en España, cuando la estudiamos, se nos viene todo muy empaquetado, ¿no? Y bueno, debería haber sido, sería así, supongo, ¿no? Es decir, el clero, la nobleza, cada uno en su casilla, sin moverse, pero había excepciones, ¿no? Y eso es lo bonito de cuando estás estudiando ya a un nivel más profundo, la historia van saliendo, ¿no? Y encuentras estos capiteles y te vas moviendo por artículos y vas encontrando gente que ha hecho la tesis doctoral y tal, y empiezan ya a contarte, no, pero es que resulta que habían, por ejemplo, habían estas juglaresas, que ojo, no eran que enseguida uno tiende a pensar, pues bueno, si no eran ni monjas ni eran casadas, pues serían prostitutas. No, no, eran artistas, es decir, iban bailando, tenían varios nombres, soldaderas, juglaresas, iban bailando y habían decidido vivir al margen de los condicionamientos sociales. Y habían un montón de cosas así en la Edad Media, eran quizá más libres de lo que nos podemos imaginar, incluso a nivel, hasta a nivel sexual, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso son cositas que le van dando brillo a un personaje que en principio nació como secundario, pero dices, es que ella en sí tiene una historia, ¿no? Y podría perfectamente, bueno, decantarme por esto. Oye, ¿por qué no en vez de hablar de la justicia, del derecho, hablamos de, pues eso, de esa vida vagabunda, de esas dificultades que tendría esta gente que decidió ser libre, ¿no? Decidió no encerrarse en un convento, decidió no encerrarse en una casa, y decidió vivir su vida de otra forma, ¿no? Y como hay rastro documental y hay rastro en piedra, pues a mí me apetecía hacerlo, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues eso, yo ya hablé con la editora, decidimos hablar de esto y todo ese proceso que os he hablado antes era mi límite, ¿no? Pero también os he dejado caer una idea y es, ¿quién sabe si esa Salomé saldrá algún día con otro nombre, con otra, quizás en otra época, en otro lugar, pero al final hay personajes que se te quedan dentro del alma como autor, ¿no? Y están ahí, y están agazapados. No me ha pasado solo en este, me ha pasado en otras novelas que son personajes que están ahí, ¿no? En La llama de la sabiduría y una Caterina que acaba, yo me la dejo siendo espía de un papa en el siglo XV. Y ahí se me queda ella, es decir, y ahí está agazapada, ahí está Salomé y hay otras y otros agazapados. Y a mí me gustaría algún día volverlos a recuperar, y quizá no con ese nombre, pero ¿por qué no? ¿No? Al final, lo más bonito que hay para mí es inventar historias. Es, lo que más me gusta hacer en esta vida es eso, es decir, mucho más que el derecho y mucho más es inventar historias. Y soy muy, muy afortunado de haber podido publicar algunas, ¿no? Y me gustaría seguir haciéndolo. Pero bueno, de momento ya os digo que quién sabe. Quizás algún día pues, nos encontremos por ahí con esta gente otra vez. Ojalá que sí. Es como dijiste, los personajes toman vida propia. Así es. Muy bien. Salomé nos encantó a las tres, perfectamente. Siguiendo con los personajes, pero ahora desde un punto de vista hipotético, Juan Francisco, si fueses uno de los personajes de El juicio del agua, ¿cuál te hubiese gustado ser? Buena pregunta, pues yo no sé si, no lo sé, es decir, a veces me preguntan si hay algo de los personajes. Hay algo de Robert en mí, ¿sabes? Hay algo del personaje principal, sí que hay algo, ¿no? Porque
de alguna manera, mi vida ha sido un poquito, no ha sido así ni mucho menos, ¿no? Pero sí que he tenido yo mis altibajos, sí que he tenido mis momentos en los que me he sentido perdido, ¿no? Y sí que he tenido ciertas cosas claras, a veces no han estado tan claras, pero un cierto objetivo, ¿no? Y uno de mis objetivos era precisamente este, de escribir, ¿no? Entonces, a veces ciertas dificultades que sufre Robert son dificultades que de alguna manera he tenido yo en mi vida, ¿no? Y de alguna manera yo he dado giros a mi vida fuertes en busca de esto y he hecho sacrificios en busca de intentar ser escritor que, bueno, pues por ejemplo en el tema jurídico yo renuncié a ciertos ascensos, a ciertas oportunidades por tiempo, no por ganar tiempo. Yo necesitaba tiempo para desarrollar esta faceta y el tiempo se paga, ¿no? Y este tipo de cosas. Con todo esto me refiero a que, claro, yo ya he escrito unas cuantas novelas y cuando me dices con qué personaje te identificas, claro, tú piensas en El juicio del agua, pero yo sí que pienso en el resto, en todo ese elenco de personajes que ya tengo detrás y por eso el decirte Robert os puede parecer, bueno, lo natural si es su protagonista, pero cuando digo Robert es porque está delante de Brian de Liébana o delante de otros personajes que salen en otras novelas. Esta quizá es la más personal, ¿no? No es ni mucho menos mi biografía ni de lejos, pero quizás es el personaje que más se parece a mí en sus vicisitudes y en su manera de pensar. Muy bien. Muy bien. Nosotros la semana pasada, Juanfran, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Luis Sueco, ¿no? Con el libro del cirujano de almas. Sí, sí. Y le hicimos esta pregunta igual. Queremos ahora conocer tu respuesta, ¿no? En la novela histórica es frecuente conseguir esa mezcla entre personajes reales y personajes ficticios. Ahora, según tu criterio, ¿qué es más fácil? ¿Documentarse para escribir sobre los reales o ficcionar sobre lo ficticio? Yo creo, en mi caso, yo creo que ficcionar sobre los ficticios, porque yo quiero ser honesto con el lector, ¿no? Y entonces el personaje real, lógicamente, tiene lagunas que tú puedes aprovechar para ficcionar, pero de alguna manera tiene unos límites temporales, tiene unas coordenadas temporales, geográficas, unos roles, una manera de ser, una manera de actuar y unos hechos que han quedado a la historia y debemos ser fieles a ellos, ¿no? Yo creo que es imperdonable, yo lo he visto en algún relato, en algunos libros, pues para ajustar a la narrativa, bueno, pues adelantar un par de años una batalla o situar a un personaje histórico en tal sitio sabiendo que en esa época justo no lo estaba. Yo creo que eso no debemos hacerlo. Yo creo que somos escritores de ficción, pero debemos ceñirnos a la historia, ¿no? En cambio, con los personajes ficticios, pues lógicamente el margen creativo es mucho mayor, ¿no? Aunque tengas también tus límites históricos, pero para mí es eso, es decir, es lo bonito de este oficio, sobre todo es para mí contar historias, pero inventarlas, ¿no? Ficcionar, idear lo que le pasaría, situarlos en tesituras, ver cómo reaccionarían. Ese tipo de aventuras te permite el hecho de inventar, ¿no? Entonces, yo me siento más cómodo con los personajes ficticios, aunque lógicamente no hay nada más bonito que encajar esa ficción con cosas reales, ¿no? Porque ese anclaje con la historia a mí me gusta como lector, ¿no? Y creo que a muchos lectores también les gusta. Entonces, creo que las combinaciones estas nos gustan en general y funcionan bien, ¿no? Pero ya os digo, si tengo que elegir, me siento más cómodo ficcionando, o sea, con los personajes ficticios. No sé, Luis, si coincidió conmigo o no, pero... Luis dijo que era igual de difícil. Era igual de difícil precisamente por los mismos límites que tú estás mencionando, porque sobre el real, pues te tienes que basar en una biografía que existe y bueno, completar algunas lagunas que efectivamente hay en la historia, ¿no? Pero que obviamente en el ficticio también tienes un gran reto porque tienes que ajustarte al código de conducta de la época, tienes que ajustarte a lo que harías según ese momento. Entonces, que bueno, para él era como un equilibrio es un poquito difícil los dos.
Sí que es cierto también que uno de los retos para un autor, que yo no me lo he planteado, pero tampoco lo descarto, es novelar la historia de un personaje histórico, ¿no? Y eso es un reto que es fascinante porque ahí sí que estás totalmente ceñido a una historia y es ver cómo esa historia se convierte en algo brillante para el autor. Por aquí encima tengo yo un libro, mira, lo tengo aquí delante que me estaba hojeando, se llama Héroes, de Stephen Fry, y este hombre lo que está haciendo, no sé el resultado, no sé si es coger la mitología griega y la está convirtiendo en novela, es decir, el mito de Perseo, tal, y estás ahí con Perseo y Perseo tiene miedo, está nervioso y actúa como un personaje ficticio y llama la atención, ¿no? Es algo también que tiene su punto curioso, ¿no? Así que bueno, las posibilidades son muchas, ¿no? Pero bueno, yo de momento voy a seguir ficcionando probablemente personajes inventados y ese tipo de tramas. Bien. Bueno, como mencionaste hace un ratito, lees no solo novela histórica, sino todo tipo de libros. ¿Te gustaría escribir algún otro subgénero literario que no sea novela histórica? Pues sí que me gustaría. En esto de los escritores también hay una cosa curiosa y es que nos vamos trazando una carrera, ¿no? Te vas trazando un nombre y los lectores, y hablo, me incluyo, vamos encasillando a los autores. Seguro que vosotros tenéis vuestros autores o autoras favoritas en tal género, en tal otro. A veces chirría de repente un cambio, ¿no? Y de hecho chirría tanto que a las editoriales no les gusta nada. Es decir, si una editorial has publicado novela histórica y más o menos va bien y tienes tu público, ahora apareces con una novela negra y chirría. Y encima es que la experiencia demuestra, salvo que seas un autor consagrado de estos que están un poco ya por encima de todo, que bueno, que lo que escriban, pues lógicamente ya sus seguidores lo van a seguir igual. En general, a veces no suele funcionar, es decir, o hay problemas porque, sobre todo si son cambios muy bruscos, ¿no? A mí, por supuesto, me atrae, incluso me atraen como lector de ciencia ficción o novela, me atraen las distopías, me atraen la novela negra, no tanto, pero la novela de espionaje me atrae mucho. Pero me da miedo una, no ser capaz de hacerlo bien y otra, yo qué sé, perder lo que he conseguido, ¿no? Entonces, hay posibilidades de a lo mejor trabajar con seudónimo. Hay muchos autores que tienen algún seudónimo y trabajan otros géneros bajo seudónimo. La verdad es que yo de momento estoy centrado en ir haciendo mi carrera. Yo la verdad es que soy un escritor que estoy haciendo mi carrera libro a libro, poco a poco. No he sido un boom. Entonces es un tema del trabajo constante, ¿no? Del trabajo de ir ganándote lectores, ir ganándote un cierto nombre, que te vayan conociendo. Entonces me da miedo ahora por aquello de matar el gusanillo, de cambiar de género. Me da miedo matar un poco ese trabajo que he hecho, porque es que lo he visto en otros autores, he visto carreras, si no truncadas, pero sí muy alteradas por ese querer cambiar de género. Y también es cierto que no lo entendáis que esto es una esclavitud ni mucho menos, es decir, yo me gusta la novela histórica, hay 1000 temas que contar. Hay 1000 hechos que podría yo contar en una novela negra y los puedo contar en novela histórica también, porque hoy en día, y coincidiréis conmigo, que la novela histórica ya no es esa novela de finales del siglo XVIII y tal. Esto es una mezcla de géneros, es decir, coged la mía, coged las de Luis Tueco y veréis como dentro hay parte de thriller, parte de novela histórica, parte de romance, es decir, tenemos... Uno de los secretos del triunfo de la novela histórica contemporánea ha sido ese, ha sido el ser capaz de meter dentro ciertos ingredientes de otros géneros que, bueno, que la hacen más, bueno,
tiene un sabor distinto y fluye mejor dentro de la mente. Entonces, bueno, pues de momento me voy a quedar ahí, pero sí que hay una parte de mí que le gustaría explorar, ¿no? Explorar nuevas historias. Muy bien. Muy interesante. Sobre todo escribir bajo seudónimo. Podría resultar, J.K. Rowling tiene una serie de espías que escribe bajo seudónimo y le ha ido muy bien, así que nunca se sabe. Sí, no, hay muchísimos autores. Las editoriales, bueno, por mi experiencia no les gusta demasiado, ¿no? Porque claro, no hay nada como para la promoción que una cara, ¿no? El poder estar aquí con vosotras es una cosa, ¿no? El seudónimo ya, pero bueno, en definitiva, yo me gustaría seguir en esto mucho tiempo, entonces, quién sabe lo que podemos hacer o lo que podemos idear, ¿no? Y quién sabe a dónde nos llevará todo esto. Pero bueno, yo lo que os digo es que posibilidades hay, ¿no? Ya veremos cómo termina. Muy bien. Siempre para la última parte del programa dejamos las preguntas que hacen nuestros seguidores en la cajita de preguntas, valga la redundancia, para los escritores. Entonces dejaron esta por acá para ti. ¿Qué tan importante crees que es la rigurosidad histórica en este tipo de novelas? Yo creo que es básico, es decir, es básico por respeto a los lectores. Eso es lo que os decía, es decir, no debemos, por lo menos yo lo hago así y no me gusta nada como lector cuando un autor, por encajar su historia que tiene metida aquí, altera hechos históricos sabidos y constatados para encajar su historia. Yo sé que es ficción, lo respeto, pero yo como lector no lo apruebo, es decir, yo no lo apruebo y entonces como autor me pongo ese límite. Es decir, si esta batalla sucedió en tal época y a mí me hubiera venido bien que hubieran pasado un tiempo antes porque así mi personaje hubiera podido estar en ella, porque era todavía joven, pero después ya se me hace muy mayor para estar, pues me tendré que pensar otra historia o me tendré que pensar otro juego para jugar con la historia, pero yo no puedo cambiar esa fecha, es decir, hablo de la fecha porque me viene a la cabeza este ejemplo, ¿no? que he leído, ¿no? Pero hay otros y yo creo que no, debemos ser rigurosos, pero da igual, es decir, no sabemos, en el fondo sabemos un 20% de la historia, un 10%, no sabemos más, por muchos tochos, tesis doctorales, al final cuando empiezas a leer de verdad, te das cuenta que el autor pues, se ha basado en testamentos, se ha basado en archivos, se ha basado en evidencias arqueológicas, en piedras, en trozos de jarrones y con eso han construido la historia. ¿Qué significa eso? Que hay un 80% que puedes jugar y explorar. Entonces, respétame que si el Cid estaba en tal castillo en el año 1080 y tantos, pues estaba en tal castillo, ¿no? Pero da igual, es decir, hay miles de cosas más que no sabemos ni de ese personaje y podemos jugar y podemos darle a nuestras novelas una riqueza tremendísima. Así que a la persona que ha preguntado, en mi caso, rigor histórico 100% y después, una vez hecho el rigor histórico, imaginación 100%. Esa es la combinación. Muy bien. La otra pregunta que nos dejaron es que ahora que ya ha pasado un tiempo desde la publicación de tu libro El juicio del agua y ha pasado por manos de muchos lectores, ¿hay algo en retrospectiva que cambiarías de la historia o algo que te hayan reclamado los lectores sobre este libro? Pues buena pregunta, ¿sabes? Me he quedado un poco así, me quedo que no, la verdad es que algunos lectores lo que me han recriminado es a ver cómo lo diría, ¿no? Entrar un poquito más en los hechos legendarios de la Edad Media. Os sé que os suena raro, no sabía muy bien cómo explicarlo, pero no sé si a lo mejor han sido lectores que están muy versados en novelas de fantasía y tal, y a lo mejor han echado de menos, quizás la respuesta esté en anteriores novelas, ¿no? Yo sí que os digo que Las horas oscuras,
está ambientada en Irlanda y tiene un ambiente muy onírico del mundo celta, hay druidas, no es fantástica, es histórica, pero tiene un regusto casi mágico. La llama de la sabiduría está ambientada en Valencia y aunque no sea histórica, pero el personaje antagonista también se mueve un poco en el mundo de la brujería. Y en la Tierra Maldita está ambientada en Barcelona en el siglo IX y estamos en una época en la que la superstición y la realidad se confunden, ¿no? De hecho, allí el obispo, cuando un grupo de gente se va a arar unos territorios desconocidos, el propio obispo le dice, tienes que ir con cuidado con los dragones, ¿no? Es decir, y toma este anillo que te protegerá de los dragones, y estamos hablando de los dragones de la mitología, es decir, y en aquella época es que creían en ellos, formaban parte de la naturaleza, ¿no? Este tipo de cosas. Claro, el juicio del agua quizás sea el más realista de todas las novelas, ¿no? Y bueno, puede ser que haya lectores que hayan echado de menos un toque un poquito más fantástico o misterioso, ¿no? Pero bueno, eso es lo que creo yo que en general más o menos la gente la ha encajado bien, ¿sabes? Y el que no le haya gustado, como no me lo ha dicho, pues no lo sé. Sí, hemos visto muy buenas críticas realmente, sí. Bueno, ¿y qué pueden esperar tus lectores en el futuro? ¿Estás trabajando en algo nuevo? ¿Algo que nos puedas contar? Pues estoy en el mundo de las ideas, ¿no? Y no me atrevo a contaros todavía nada porque estoy en esa fase. Yo sí que es verdad que en el proceso creativo soy muy caótico, ¿no? Hasta que no me marco ya por fin ese límite y digo, va, hasta aquí, ¿no? Este es el marco y este es el personaje principal o los personajes principales y ya vamos a seguir. Me muevo en un mundo de caos total y aparecen personajes, aparecen situaciones y hay asesinatos, no, asesinatos sí, documentos, más oscura la novela, más realista y sufro mucho, porque pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y yo sigo la parte de documentación así general, voy leyendo, más o menos tengo una idea de dónde me quiero mover, pero no lo tengo muy claro y me vuelvo loco y sufro mucho. Entonces, en este momento sí que será una novela histórica, eso seguro. Yo tengo un contrato con la editorial, por tanto, libro va a haber, espero, ¿no? Es decir, que mi camino como escritor, al menos un paso más va a dar, si sale bien. Pero a mí lo que me gustaría es que saliera el libro y tener la oportunidad de poder estar con vosotras de nuevo, ¿no? Y decir, mira, pues al final salió esto, ¿no? Salió esto y que os haya gustado, ¿no? Pero bueno, ya os digo, en este momento no soy capaz de adelantar nada por eso, porque estoy todavía en ese caos mental. Bien, estaremos atentas y por supuesto la invitación se extiende al nuevo libro. Pues muy bien. Y quizás a un debate, porque podemos preguntarle después de cámara, afuera de cámara, esa idea que tengo en la cabeza en este momento. Bien, Juanfran, estamos llegando al final de este programa que, como ves, se fue volando. Siempre se nos pasa el tiempo así de rápido. Nos gustaría que les dejaras un mensaje a todos aquellos que ya han leído tus libros y a los que todavía no han tenido el placer de conocer tu pluma. Bueno, pues muy sencillo, es decir, a la gente que lo ha leído, yo lo que les digo es, en primer lugar, gracias. Y lo que pretendía era que viajaran en el tiempo y que, bueno, si después queda un pozo de algo que hemos aprendido, genial, ¿no? Pero sobre todo es el disfrute del viaje. Y a los que no me conocen como autor, decirles que es mi pasión y por tanto ahí dentro está parte de mi alma, que yo lo que quiero es que la gente se lo pase bien. Yo me hice lector porque me lo pasaba bien leyendo. Yo no tenía ninguna necesidad de hacerme lector. De hecho, si me lo hubiera pasado mejor haciendo otra cosa, pues no leería. Me lo paso tan bien leyendo que mi único objetivo es que la gente se lo pase bien leyendo mis historias, ¿no? Inventarlas y las hago para eso. Aunque sean muy gruesas y aunque tengan muchas páginas, yo trato de que fluyan, ¿no? Y de que pasen cosas, que hayan aventuras, que haya de todo, ¿no?
para sobre todo que nos lo pasemos bien. Y eso es lo que me gustaría que el que se enfrente a ellas, pues que se anime, ¿no? Porque creo que puede pasar una buena experiencia y se lo puede pasar bien. Estoy segura que será. Efectivamente. Bien, gracias a todos por acompañarnos. No se olviden de darle like a este video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las futuras entrevistas, porque volveremos con más autores. Juanfran, nuevamente gracias por el tiempo, por el espacio y hablar sobre lo que más nos apasiona de la literatura. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, y he estado encantadísimo de estar un rato con vosotras, ha estado genial. No, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias.